Y bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Hoy con un tema que sé que les va a fascinar. Estaremos hablando de cómo descubrir los placeres de la vida. ¿Cuáles son tus placeres en la vida? ¿Sabes cuáles son los placeres de la vida? Bueno, hoy tendremos una experta maravillosa desde España. Es una mujer fascinante que sé que nos va a generar reflexiones poderosas y nos va a indagar un poco esos sueños que tenemos, esos placeres que tenemos, esas conexiones extraordinarias que muchas veces se nos pueden dar y que muchas veces no conectamos con ellos, con esos placeres. Para ti, ¿qué es el placer? ¿Qué te convoca cuando te hablo de los placeres de la vida? ¿Estás viviendo en placer en tu vida? ¿Sí o no? Recuerda que el 75% de la población mundial vive por vivir y hace por hacer, y solamente el 25% de la población mundial está viviendo como quiere vivir, haciendo lo que quiere hacer. Y quizá están vibrando con sus placeres en la vida. Pues bien, este es el tema que nos convoca el día de hoy. Pero quiero hacerles tres invitaciones antes de empezar con esta maravillosa invitada que se llama Ana González. La primera de ellas es Jordi, la gente me escribe: Jordi, yo quiero una cita contigo para el logro de objetivos, para un cambio de vida consciente. Simplemente a través de mi Instagram me pueden escribir @jordi.duque y podamos conectar para crear eso que yo denomino la cita con el destino, una cita de poder, un encuentro para que nos ocurran cosas extraordinarias. La segunda invitación es que estoy feliz con mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque. Ya 2 veces bestseller en Amazon, es mi quinto libro, en el cual les comparto algunas estrategias para enfrentar los efectos del calentamiento global y cómo ir a los bosques para que nos ocurran cosas extraordinarias, para sanar, reducir el estrés y la ansiedad. Y la tercera tiene que ver con los viajes naturales y culturales conscientes, que ahora los estamos haciendo desde España, en Cataluña. También el Camino de Santiago, aquí en España, un camino de peregrinaje extraordinario. Y también el próximo año estaremos en Tailandia, en Turquía, en América del Sur. Bueno, ustedes me conocen con todas estas experiencias de senderismo consciente. Así que feliz hoy de compartir este tema como uno de mis placeres en la vida precisamente. Y le vamos a preguntar a la experta. Ella es Ana González y la quiero traer en este momento a que esté con nosotros. Hola, mi Ana, ¿cómo estás? Hola Jordi, un placer estar aquí contigo. Este es uno de los placeres también, poder compartir, poder hablar de este tema de felicidad y bueno, pues de todo lo que vamos a conversar, este ratito de charla, de conexión. Ese es uno de los placeres de la vida. Bueno, quiero presentarles a mi invitada del día de hoy que seguro les va a fascinar. Es una cajita de Pandora, así con una cantidad de sorpresas, fascinante, experta en felicidad. Ella es Ana González, es psicóloga, es coach, es autora. Además, trabaja con transformación y gestión de, para la vida personal y profesional. Está encaminada a la felicidad, al propósito de la vida. También es creadora del podcast Una cita contigo. Muy escuchado. Se lo recomiendo. Vamos a hablar de Lana un poquito más adelante. Es autora también, en este momento me corregirás, de La Varita Mágica, también de un libro que se llama Mionino, un amigo que habla al corazón. Eso suena bellísimo. Y La Vi en Ross, que tiene que ver precisamente con un manual para descubrir los placeres de la vida. Ana también colabora y ha colaborado como advisor en la Fundación Mundial de la Felicidad y dirige el podcast Feliz de Escucharte, entre muchas otras cosas. Se van a dar cuenta que conversar con esta mujer es fascinante. Mi Ana, entonces bienvenida a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Y antes de empezar, como somos personas que gusta la atención plena, quiero que traigas en este momento cuál es tu sensación corporal para empezar nuestra conversación y nuestro compartir el día de hoy. Pues mira, como estoy así un poquito excitada, ¿no? De lo que nos espera y aunque decimos, no, tenemos expectativas y tal, pero sé que contigo se pasa un buen rato, así que estoy feliz, contenta y como siempre es un aprendizaje, ¿no? O sea, no solo vengo yo aquí a hablar, sino a compartir y a que esas impresiones las podamos también compartir con toda la audiencia, pues estoy maravillada, me siento muy bien en este momento. Así que adelante. Bueno, mi Ana, ¿en qué lugar del mundo te encuentras? Describamos un poquito el lugar donde estás.
momento yo estoy en Barcelona y tú te encuentras también aquí en España. ¿En qué lugar del mundo estás? Pues sí, tú estás de donde yo vengo, yo soy catalana y me he Ah, criado en Barcelona, así que conozco muy bien la tierra donde estás, pero decidí mudarme al sur y aunque he estado en Granada unos años, ahora mismo llevo también unos añitos ya en Málaga y aquí es donde estoy, pero conectada con todo el mundo. enamorado de esta España tan fascinante, tan fascinante. Ana, el tema que nos convoca el día de hoy es cómo descubrir los placeres en la vida, que nos inspiran, que nos llevan a otro nivel. Pero me gustaría que empezáramos por qué Ana llega a este tema como psicóloga y Ujú. un tema tan inspirador. Claro, pues mira, fíjate que como psicóloga, psicóloga de organizaciones, toda mi trayectoria profesional ha sido en el ámbito de los recursos humanos, de los negocios, las empresas. Y entonces, justo después de la muerte de mi padre, hice un viaje a Santiago de Compostela. Y ahí tuve como una revelación, inspiración de que tenía que hacer algo más. Pensaba que, bueno, pues que lo que estaba haciendo hasta ese momento no me acababa de llegar y entonces lo que hice fue ver qué podía estudiar, aprender, que a mí me sirviese en la vida. Y entonces descubrí el coaching. Coaching con inteligencia emocional, programación neurolingüística y a raíz de eso, bueno, pues hice un programa de un año intensivo presencial donde todo lo aplicábamos en nosotros mismos, así que fue muy transformador y comencé a, bueno, pues eso, a aplicarlo en mi vida y a descubrir realmente pues cuán al alcance están los placeres de la vida que no somos conscientes y cómo podemos acceder a ellos. Entonces, todo lo que yo aprendí después, incluso de esta formación, otras formaciones, viajes, etcétera, quise plasmarlo en los libros para compartirlos con la gente que los pudiese leer, porque pienso que un libro puede cambiarte la vida. Entonces, no es solo leerlo, sino aplicarlo, llevarlo a la práctica. Pero para mí los libros son unos grandes amigos y unos grandes compañeros de viaje. Entonces, fue así como llegué a compartir todo lo que yo siento, lo que a mí me sirve y ponerlo a disposición con un lenguaje muy sencillo, muy asequible para la gente incluso que no ha hecho nada de crecimiento personal. No sé, pues es como si se lo contase en el momento que lo escribía, pues a una de las amigas de mi madre, una señora a lo mejor mayor, o a un, no sé, a un chavalito joven, ¿sabes? Que a lo mejor no está metido en todo esto, como nosotros, en el crecimiento, el desarrollo, etcétera, pero que puede acceder a través de esto a ese mundo que puede abrirle una perspectiva totalmente diferente de la vida. Y hoy sí que necesitamos inspirar nuestra vida porque existen una cantidad de distractores, Ana, que vemos Mm, que no son la realidad. El mundo digital ha llevado a las nuevas generaciones a conectarse precisamente desde lo digital y están obviando de alguna manera la realidad. De eso hablaremos un poco más adelante. Mi Ana, los placeres de la vida. Y entonces, a mí me gusta empezar como por el principio porque hablamos de la vida y qué es la vida y qué son los placeres. Empezamos a describir, desglosemos ujú. esta expresión, los placeres de la vida. ¿Qué es un placer? Claro, a ver, primero he de decir que para placeres hay muchos, puedes acceder a muchos de ellos, pero primero debes de conocerte y debes de hacer ese viaje introspectivo para descubrir cuáles son tus placeres de la vida, porque yo te puedo hablar de los míos, los que a mí me sirven, con los que yo conecto y los que hacen que me sienta feliz, fluya, que conecte con mi interior, con la fuente, como yo digo, ¿no? Y que me hacen expandir mi ser y, bueno, pues todo lo bueno, ¿no? Sentirme bien, el bienestar, todo esto es lo que a mí me sirve. Entonces, yo lo he plasmado en mi libro, pero lo que siempre animo a los lectores es a que hagan ese viaje de autoconocimiento, de introspección. De hecho, por eso primero hice el libro La varita mágica, Guía para alcanzar tus sueños, que es un manual de auto-coaching.
Entonces, ahí comienza el viaje, ahí comienza uno a analizarse, a saber qué es lo que quiere, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que le hace vibrar, cómo vencer los miedos que te separan de aquello que quieres alcanzar, Claro. cómo romper con las creencias que no te apoyan, cómo instaurar nuevas creencias. Que parece mágico, ¿no? Porque todos decimos, bueno, cuando comienzas un proceso de coaching, por ejemplo, ¿no? Algo que parece magia, pero no lo es, y que se puede aprender, se puede aplicar. Entonces, comenzando por el autoconocimiento, hay tantos placeres a los que podemos acceder en la vida, pero fíjate que está lo que son los placeres de la felicidad, pues más hedónica, ¿no? O sea, más de disfrutar, sentir con los sentidos, ¿no? Y luego está como los que te llevan a esa felicidad eudaimónica, que es la que te lleva a conectar con tu propósito, tu misión, pues con ese estado del ser, ¿no? Que es en sí la felicidad y que hacen que esa felicidad también perdure más en el tiempo. Entonces, los placeres te van a llevar, es una vía rápida de acceso a esa felicidad para mí, pero hay que saber diferenciarlos y a lo mejor hay momentos para unos y momentos para otros. O sea, no quiere decir que solo nos centremos en el propósito, en el legado, en el Ikigai y en nuestra misión, ¿no? O sea, hay que disfrutar de esas pequeñas cosas que tenemos al alcance de la mano y que pues este mundo nos las regala para que podamos eso, gozarlas y podamos sentirnos bien y traer esa sensación de bienestar, de felicidad a nuestras vidas. Mi Ana, pues aprovechemos y le preguntemos a las personas que están viendo esta transmisión en cualquier momento de sus vidas, ¿cuáles son sus placeres? Ahorita cuando yo pensaba, bueno, ¿y cuáles son mis placeres? Empecé a indagar y entonces yo puse por aquí, correr, dormir, caminar en la naturaleza, jugar, cantar, amar, reír, viajar, bailar. Bueno, todos esos son verbos que se me convierten en los placeres de la vida. ¿Cuáles son tus placeres en la vida, mi Ana? Bueno, pues empezando por leer, desde siempre y escribir también desde siempre es algo que a mí me conecta muchísimo, me conecta internamente conmigo misma y me conecta con lo que estoy leyendo en ese momento o con lo que estoy creando, ¿no? O sea, la creatividad, el crear, el compartir, el comunicar, el escuchar, el aprender. Bueno, para mí el aprendizaje es uno de los placeres de la vida, ¿no? El compartir, o sea, el poder tener unos instantes en los que tú te reflejas en la mirada del otro, por ejemplo, y estás compartiendo ese instante, ¿no? Que hay que apreciarlos, esos instantes también maravillosos bueno, pues que no se volverán a repetir el mismo instante, de la misma forma, o sea, la belleza también de lo imperfecto y lo efímero, ¿no? El wabi-sabi que nos dice Miralles en sus libros, por ejemplo, pero placeres como mirar las estrellas, conectar con la naturaleza, como tú bien dices también, viajar, bueno, es uno de los placeres de la vida para mí, ¿no? Esas cosas y el amor en todas sus expresiones y en todas sus formas, porque creo que es el gran motor, ¿no? De la vida. Definitivamente los Chocolate negro, placeres de la vida. Total. Un buen abrazo, un buen beso, eso, una buena tocar, lectura. exacto, las caricias también. De hecho, fíjate, cuando tú, lo explico en mi libro, cuando tú das una caricia, no solo la estás dando porque la estás recibiendo, tu mano está sintiendo. Tenemos el órgano más grande en nuestro cuerpo que es nuestra piel y muchos de nosotros simplemente pues esto, ¿no? Con el sentir un abrazo o aunque sea abrazar como tú haces a un árbol, Jordi, esa vibración, ¿Sí? eso que tú estás experimentando también en tu cuerpo, ya es uno de los placeres de la vida. Maravilloso, poder sentir esa sensación, experimentarlo, porque la vida es lo que ocurre de aquí para adentro. Y la experiencia que yo tengo de expansión o de contracción, mi Ana, no sé si me acompañas en esta idea, pero cuando me hablan de placeres, yo lo que
relaciono de inmediato es momento de expansión de mi sistema nervioso, cuando me siento cómodo, me siento confortable, me siento como en bienestar. Porque decías ahorita, los placeres son como esa vía rápida para llegar como a la felicidad de alguna manera. Y la vida se compone de esos pequeños instantes y esos pequeños detalles permanentemente que nos llevan a ese éxtasis de la vida. Miana, pero si los seres humanos sabemos eso, que existen los placeres, que existe la felicidad, que sí existen los momentos de expansión, ¿por qué muchas veces no llegamos allá y no buscamos llegar allá? ¿Por qué Ujú. los seres humanos nos olvidamos de esos momentos tan importantes y no vivimos desde esa búsqueda o desde esa conexión con los placeres y con la felicidad? Pues creo que precisamente tú lo has dicho, porque nos desconectamos. Nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestra esencia, de lo que somos, de lo que nos rodea, de nuestro entorno, de las personas que también tenemos a nuestro alrededor. Nos desconectamos y precisamente la tecnología, aunque nos acerque y nos permita pues, tener estos encuentros, ¿no? Y que es tan maravillosa y hay que aprovechar también sus bondades, nos desconecta muchísimo, nos desconecta. Entonces, por eso hay que volver a la naturaleza, hay que volver a la esencia, hay que recordarnos qué nos gustaba hacer de pequeños, con qué vibrábamos, con qué nuestra alma sonreía. Hay que estar más presente en el momento, simplemente estar abierto a lo que eso te ofrece, a lo que esa experiencia, ese instante te está brindando, porque, bueno, pues estamos aquí, ¿no? Viviendo esta experiencia humana y así que hay muchos placeres que podemos disfrutar y que debemos disfrutar. De hecho, hay una película que supongo que la habréis visto, no sé, City of Angels, en la que un ángel que quiere ser humano precisamente para vivir esa experiencia de sentir, de apreciar las cosas desde esa perspectiva humana, ¿no? De disfrutar, de gozar, de amar. Bellísimo, lo Entonces, creo que veremos. cuando nos conectamos simplemente a todo esto, a lo que somos, a nuestra esencia y demás, podemos encontrar esas vías rápidas que nos conectan con nuestra felicidad, porque todos sabemos que nos hace felices, todos sabemos que nos hace vibrar y si no lo sabemos hay que recordarlo y si no somos capaces de recordarlo, tenemos ayuda, podemos pedir ayuda para que nos abran, ¿no? Esa ventanita a nuestro interior y nos ayuden a conectar con esos placeres de la vida. Ana, una de las cosas que he podido observar en mis sesiones de acompañamiento al logro de objetivos y cambio de vida consciente, a evolucionar la vida, es que muchas veces los seres humanos no tenemos el camino neuronal hacia el placer, hacia la felicidad. Y quienes hemos tenido la fortuna de caminar en esta senda e indagarlo, lo vemos como algo obvio, algo que es natural, pero resulta que sí es natural, pero muchas personas no han transitado en las sendas del amor ni del placer. Entonces, cuando les hablamos de placer, lo llevan al tema carnal, por ejemplo, o al Ya. placer que se siente beber un licor o tomar algún alucinógeno, por ejemplo, pero no saben que es posible experimentarlo sin ningún consumo y simplemente llegar a él. ¿Cómo desde la psicología, cómo desde el coaching, cómo desde tus áreas podemos explicarle a una persona que es posible crear un camino neuronal para poder explicarle o conectar a nuestro cerebro para que pueda llegar fácilmente a ese punto que ya conoce, que si no lo conoce, lo podemos crear? ¿Cómo podríamos explicar esto? Claro, sabemos que nuestro cerebro es moldeable, ¿no? Y como nos decía Seligman, la felicidad es también algo que se puede aprender a través de los hábitos y de incorporar esos nuevos caminos neuronales. Entonces es algo que, aunque no esté instaurado en tu día a día, en tu vida, puedes llegar a aprenderlo y siempre pues bien guiado, con un buen
acompañante que te pueda guiar en ese camino, puedes crear esos nuevos caminos neuronales. Esto es como, por ejemplo, pues imagínate un sendero, ¿no?, que hay en un campo. Entonces, ese es el sendero que está hecho y a ti te dicen, bueno, tienes que llegar desde punto A al punto B y hay un senderito ahí. Entonces, ¿tú por dónde te vas a ir? Te vas a ir por el sendero, que es el camino habitual, el que ya está transitado y el que ya, bueno, pues es fácil ir por ahí. Entonces, tú ahora dices, no, pero es que ahora, en vez de pues eso, ¿no? De ser negativo, de pensar en lo malo, de centrarme en lo que está mal, quiero cambiar, quiero acceder a la felicidad más fácilmente, quiero ser más optimista, más positivo, quiero que me pasen cosas buenas, ¿cómo lo hago, no? Entonces dices, pues ahora vas a tener que crear otro caminito. ¿Qué ocurre? Que primero vas a tener que estar cortando ramas, vas a tener que estar apartando hierba y vas a tener que crear ese camino. Entonces, no sirve de ir una vez, tendrás que ir y volver, transitarlo más veces para que ese se convierta en otro camino habitual y ya el otro, de no transitarlo, va a empezar a crecer la hierba y dejarás de utilizarlo. Preferirás ir por este nuevo camino que es mucho más placentero y bueno, pues te beneficia mucho más en la experiencia de la vida. Me parece fascinante lo que nos dices, mi Ana, y cómo bajar ese concepto a hábitos, a circunstancias, a acciones muy prácticas que nos puedan conducir a encontrar esos placeres de la vida. Por ejemplo, alguien que ha estado mucho tiempo en tristeza, en melancolía, en depresión, que no encuentra la posibilidad de conexión con nada ni con nadie, ni siquiera consigo mismo, ¿cómo podríamos decirle? Mira, empieza a indagar este camino, haz estas acciones que seguramente vas a empezar a indagar aquello que te genera placer. Ujú. Pues precisamente conectando primero con esas cosas a lo mejor que son más físicas o que es a través de los sentidos, ¿no? Porque es muy difícil conectar con tu interior cuando haces esa conexión interna realmente, ¿no? Pero puedes empezar por esas pequeñas cosas que te aportan esos momentos de placer, que si sientes placer con esto, imagínate, ¿no?, poderlo experimentar con cosas que no son materiales, ¿no? Poder llegar a ese placer, a esa felicidad con ideas, con ideales, con otro tipo de acciones que no tienen que ver con ese placer material, como tú decías, ¿no? De beber una copa o de un licor o de tomar algo, sino con cosas más profundas, ¿no? Pero claro, entonces puedes empezar accediendo a esos momentos de placer que te proporciona, pues eso, ¿no? Una conversación, que alguien te escuche, que alguien te apoye, que alguien te dé una caricia, que alguien te dé un abrazo. Puedes empezar tú también, no sé, saliendo a pasear con tu mascota, puedes empezar tú diciendo, voy a hacer algo nuevo, diferente, voy a conectar con la naturaleza. Esto en cada caso habría que verlo. Para mí no hay una fórmula mágica. Me gusta mucho trabajar de forma individual y personalizada con cada persona. No soy psicóloga clínica, por lo que yo esto siempre lo derivo si hay algún problema más profundo, pero sí que soy transformadora y hago pues el coaching para el cambio de vida y por supuesto ahí conectamos con el propósito, conectamos con el éxito, con lo que realmente a uno le hace feliz y sobre todo me gusta mucho trabajar con personas en el ámbito de la organización y en el ámbito profesional porque dedicamos muchas horas de nuestra vida a lo que es el tema laboral. Entonces, si sentimos ahí esa felicidad, esa conexión, ese propósito, pues lo expandimos al resto de nuestra vida. Y igualmente, si no estamos a gusto en el tema laboral, profesional, de nuestro propósito o misión en la vida, se ven afectadas el resto de áreas también. Entonces, conectar con los placeres es algo que es posible, es factible, se puede aprender y que, bueno, pues mira, tiene muchos beneficios. Nos alarga la vida, la felicidad, nos hace tomar mejores decisiones, nos amplía las perspectivas de elección,
bueno, es que nos aporta tantos beneficios en la vida que es una filosofía que hay cada vez que expandirla más y hacerla llegar a todas las personas. Ana, has tocado un tema muy importante que es el mundo laboral. ¿Cómo hacer o cómo convertir o qué es lo que yo debo hacer, en qué posición me debo poner para entender que el placer lo puedo encontrar en el trabajo, en lo que hago? Hay millones de personas, existen millones de personas que van a trabajar por trabajar y simplemente van, hacen una acción y se devuelven. Hay otros que lo disfrutan y sienten que es su experiencia de vida, pero muchos de ellos están experimentando frustración, enojo, rabia y no bienestar yendo a trabajar. ¿Qué es lo Ujú. que tenemos que hacer para identificar que ese trabajo me es placentero, que ese trabajo me está conduciendo hacia estados de bienestar? Porque también es importante identificar que cuando no experimento placer por largo tiempo, aparece el malestar y aparecerá la enfermedad. Claro. Y fíjate que muchas veces no tiene que ver nada con el puesto que estás desarrollando, ni con el estatus, ni con la posición, ni a veces con el salario. Es decir, una vez partimos de que tenemos esas necesidades básicas cubiertas, ¿no? En cuanto pues a temas económicos, a temas de ambientales, ¿no? A temas de recursos y demás, está en nuestro interior también buscar, bueno, este trabajo me está aportando a mí un sentido a la vida, lo que hago yo aporto también el sentido y significado de la vida, porque puede ser cualquier trabajo, o sea, es que puede ser, no tiene que ser ni un trabajo de responsabilidad, incluso puede ser el criar a tus hijos como un trabajo, ¿no? Entonces, tienes que conectar primero con el para qué lo estás haciendo, qué te está diciendo ese desarrollo profesional, estás aportando ahí o estás pudiendo reflejar todas tus fortalezas, todas tus habilidades, estás sacando tu caja de herramientas con las que has venido a la vida, ¿no? En esa profesión lo puedes hacer, te aporta cosas positivas, entonces hay que también centrarse en eso, porque también hay muchas personas que se frustran porque esperan que todo sea, bueno, pues que todo sea fácil, todo sea a su gusto, no tener retos, no tener... Y realmente muchas veces y gracias a eso podemos sacar esas fortalezas que sabemos o que desconocíamos que las teníamos ahí escondidas, ¿no? Y entonces es muy impactante cuando la gente, sea el trabajo que sea, encuentran un propósito y encuentran cómo desarrollarse dentro de ese ámbito. A veces eso no lo permite y entonces también es recomendable decir, bueno, pues también se puede planificar un cambio de rumbo profesional y conocemos casos de éxito de muchas personas que a sus 70, 80 años incluso han hecho un cambio profesional ya, incluso aunque en España a lo mejor no se esté en temas laborales, ¿no? Pero es que no hay edad para decir, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto. Y si estoy haciendo esto, encontrar el sentido que tiene. O sea, si estás haciendo algo momentáneamente, que a lo mejor no es tu expectativa profesional, pero ¿qué te está aportando eso? ¿Cómo está ayudando a desarrollarte en otros aspectos de tu vida? ¿Cómo puedes encontrar lo positivo dentro de esto? Y si no, pues el cambio está ahí, ¿no? También. Entonces, pero siempre hay que valorarlo, hay que estudiarlo y si estás acompañado por alguien que además ha transitado por esos cambios, no solo experto dentro del cambio transformacional y demás, sino que lo ha vivido, pues qué bien, ¿no? De poder tener ese apoyo, esa guía y que saque de ti realmente, porque a veces creemos que queremos algo y lo que hay ahí es una necesidad no cubierta que se puede satisfacer de otra forma totalmente diferente. Entonces eso el profesional sabe verlo, sabe encontrarlo o sabe llevarte a que tú seas el que lo descubras, que es lo más maravilloso. Pienso que una de las cosas a propósito de lo que dices y el tema laboral es poder ver la magia en la conexión con los demás.
encontrar ese placer de la co-creación y la conexión con los demás y entender al otro. Y esto me lleva a un tema, Miana, en el cual tú también eres experta y nos fascina, que es el universo del mindfulness, de la atención plena. ¿Por qué, Ana, consideraría que aprender a estar en atención plena en el momento presente podría conducirnos a un placer en la vida? Y con esto me gustaría llamar la atención que no quiero vender pajaritos en el aire, que quien haga atención plena va a encontrar la felicidad en cada instante, para nada. Pero sí pensaría que es uno de los caminos. Para Ana, ¿cómo nos conecta el concepto del mindfulness? Describamos qué es el mindfulness y por qué el vivir en momentos de atención plena podría conducirnos a la identificación de los placeres o la conexión con los placeres en la vida. Claro, pues es que para mí, por ejemplo, el mindfulness es otra de mis placeres en la vida. Entonces, el poder estar un ratito conmigo misma, conectada a mi fuente. Tanto, por ejemplo, cuando hago una meditación en la que me aíslo de esos estímulos externos y conecto con mi interior, como cuando estás a lo mejor lavando los platos de forma consciente o estás haciendo algo con toda tu atención, ¿no? O saboreando un café, oliendo los aromas. Puedes hacer tantas cosas de forma consciente y cuando eso comienzas a instaurarlo en tu vida, quieres más. Porque dices, es que no me sabe igual el café cuando me he parado a tomar conciencia de que la temperatura, el aroma, el color, el sabor, todas esas sensaciones, ¿no? que puede despertar en ti. No te sabe igual que cuando te tomas un café rápido y estás pensando en las 1000 cosas que tienes que hacer después. ¿Qué ocurre? El conectarnos con ese momento presente, el estar en el aquí y ahora, te lleva a que todo está aquí en este momento, tienes todo lo que necesitas. Casi que no necesitas nada más incluso para eso, ¿no? Para ser feliz, para experimentar esos placeres y te olvidas del pasado, te olvidas de tu historia y también de las expectativas de lo que quieres que suceda, de cómo va a ser tu día, tu mes, etcétera. Y estás aquí en este momento presente experimentando esto. Eso es maravilloso, o sea, además es adictivo para mí. Una vez empiezas con este tema, o sea, aunque no lo hayas hecho nunca, dices, quiero más, quiero profundizar, que estado de bienestar me aporta, pero ya sea eso, un acto que tú haces de forma consciente con toda tu atención, como el meditar y el ya pues conectar, ¿no? Con ese interior de forma tan profunda. Para mí es uno de los placeres y yo recomiendo siempre que quien no lo ha practicado se anime y quien ya sea un experimentado lo comparta y pueda hablar de todas las bondades y que, bueno, pues que incluso lo proponga, ¿no? O sea, porque a veces decimos, oye, vamos a quedar para esto, para lo otro, oye, vamos a quedar para hacer una meditación. Vamos a quedar para tomarnos un café con una copa. Una vez a una de las personas que entrevisté en mi programa hacía catas de vino consciente. Buenísimo. Fíjate. Y decías tú, qué maravilla decir, voy a tomar una copa, ¿vale? Sí, pero conscientemente, con todos mis sentidos, no para evadirme de la realidad, sino para estar inmerso en ella. Así que se pueden hacer tantas actividades y es tan beneficioso porque entonces es cuando aprendes a conectar contigo, con tu interior y te llegan esos mensajes reveladores también que te ayudan muchísimo. Es maravilloso cuando las personas me dicen, Jordi, ¿y qué es el tema de mindfulness? Pues es atención plena, pero a mí se me ha convertido, no sé si te alineas a mi Ana ahí, pero para mí se convirtió como en un juego de la vida, permanentemente en la indagación, ¿a qué sabe, a qué huele, qué siento, qué experimento, qué pensamiento me generó esta reacción? Y se me convirtió como ese niño juguetón que permanentemente está descubriendo el mundo. Así sea un chocolate que me tomo en las mañanas y que me ponen en la mesa, el de hoy es diferente al de ayer. Claro. Y este plato de hoy es especial.
y este amanecer es especial, entonces es fascinante y cuando aprendemos a parar ahí, pienso que nos conduce con el placer, los placeres de la vida. Mi Ana, La Vie en Rose, ese libro que nos Mm. evoca también la canción de Edith Piaf, que me parece fascinante. Tú nos hablas precisamente, ya lo vamos a ver, qué belleza. A ver, dice, La Vie en Rose, ponlo para que lo veamos, por favor, que me encanta. Pon el libro, por favor. Eso, ¿Lo miren lo que veis? belleza. Además, dos Mm. copas, un atardecer. Ya no vas a hablar de esa portada tan inspiradora, maravilloso de Ana González, psicóloga, coach y autora. Además, pues Ana, tú nos dices en La Vie en Rose que el libro nos podría llevar a acceder a ver la vida con las gafas de muchos colores. ¿A qué te refieres con eso? Que podemos ver con el libro, con la lectura del libro, la vida con los colores. Claro, tú lo has dicho antes, ¿no, Jordi? Los que Sí. tenemos la suerte de que a lo mejor incluso ya desde pequeñitos nos animaron a ponernos esas gafas de color de rosa, ¿no? Esas gafas de colores para ver todas las maravillas que nos rodean y para disfrutarlas, para ser optimistas, positivos, etcétera. Bueno, pues como que ya las tenemos, ¿no? Y creo que es nuestro deber el poder enseñar a los demás a que si las tienen, las usen y si no las tienen, pues se las consigan de alguna forma, porque es muy imprescindible. O sea, estas personas que ven todo con ese, no sé, como esa cortina gris, ¿no? O que se centran más en lo negativo, que son pesimistas, que les suceden cosas no tan agradables, etcétera. ¿De qué forma pueden cambiar su perspectiva de la vida instaurando esas gafas de colores? Fíjate que comienzo el libro hablando pues de una anécdota, ¿no? De dos amigos míos que precisamente tienen esa visión tan diferente de lo que es la vida. Y cada uno de ellos, pues bueno, uno tiene unas gafas de color gris, es una persona además que es bueno tenerla a tu lado para que si tú tienes ganas de hacer algo, te da como un baño de realidad de decir, esto podría salir mal, esto no va por aquí, creo que te estás equivocando y tú dices, está muy bien tenerlo al lado para poner a prueba las ganas que yo tengo de hacer esto, ¿no? Pero personas que han sufrido, que han pasado momentos muy difíciles en la vida, ¿no? Y que aún así las ves que sacan fuerzas, se reponen, precisamente el haber tocado fondo de esa forma hacen que resurjan con un brillo espectacular, disfrutando la vida al máximo y poniéndose esas gafas de colores. O sea, ves que es posible tener perspectivas diferentes, incluso te pase lo que te pase, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida en las que no puedes ir con las gafas de colores, ¿no? Y dices, bueno, ahora me toca abrazar esta emoción, este sentimiento, este duelo, etcétera, lo que estés pasando, por supuesto, pero cuando sabes que tienes esas gafas ahí para utilizar, sales mucho antes de esos procesos, tienes una visión diferente de lo que te ha pasado, no te sientes víctima, sino que ves el aprendizaje, ves cómo puedes incluso ser mejor persona de lo que eras y cómo puedes acceder a esas maravillas, ¿no? Que nos ofrece la vida. Entonces creo que las gafas de colores y vivirla bien, Ross, es una cosa que todos podemos hacer y todos podemos poner en práctica y que si no sabemos, porque no decimos, no, yo no he nacido con gafas de colores, ni sé dónde encontrarlas, ni tal. Podemos nuevamente pedir ayuda para que nos ayuden a encontrar, ¿no? Ese sentido, esa belleza que hay, ese disfrute y esos placeres de la vida también, claro. Mi Ana, y en el libro, pues que le he estado dando ojeadas porque lo quiero empezar a leer. Ahí lo tengo ya en la mesa de noche para empezarlo a leer, pero le he estado dando ojeadas. También nos propones que no hay que ser millonario, ni ganarse la lotería, ni ser la superestrella para experimentar esos placeres de la vida. Claro. Ser como seres humanos sencillos. ¿Qué nos puede contar el libro acerca de ese acceso a la felicidad, los placeres de la vida? Eso es, porque además está demostrado, hay muchas personas que prácticamente en el tema material lo tienen todo
y o no son felices o no disfrutan de todo lo que podrían disfrutar, ¿no? Entonces, creo que no tiene nada que ver con tu riqueza, aunque, por supuesto, pues bienvenida, ¿no? Y es una energía más el tema del dinero, que esto podríamos hablarlo en otro Happy Talk, pero sí que es cierto que desde el momento en que estés, desde la situación en que estés, puedes comenzar a decidir, porque creo que es una decisión, el disfrutar de lo bueno que tienes en la vida. Fíjate que en esto mi madre, en sus últimos meses, que fue diagnosticada de una enfermedad muy grave como la ELA, pues ella prácticamente no podía hablar, no se movía, se comunicaba prácticamente con sus ojos y un poco de movimiento de labios, y aún así me animaba, me enseñaba a cómo sentir el amor, cómo disfrutar, cómo compartir. Y por decirte algo, fíjate que ella ya no podía ni siquiera saborear, ¿vale? Porque ella llevaba una sonda de donde recibía la alimentación. Su placer en la vida y todo su propósito está relacionado siempre con alimentarnos, no solo de buena comida, sino de amor. Y la cocina era para ella, bueno, pues un placer para ella hasta sus últimos momentos era ver programas de cocina. Se los poníamos así en la tele, en la tablet, a pie de cama, y era su placer, aunque ella ya no podía hacer nada de esto, pero estaba conectado con su propósito, su misión. Fíjate, en esas situaciones, que estamos hablando de situaciones, de casos en los que dices tú, pero ¿qué vas a disfrutar, no? Si no puedes acceder prácticamente a nada. Ella tenía sus momentos de conexión con esos placeres de la vida. Y entonces eso fue un gran Buenísimo. aprendizaje, ¿eh? Así que estés como estés en el punto en que estés, estás solo a eso, a una decisión de ser feliz. Totalmente, me encanta, me encanta. Mi Ana, yo también quisiera, también nos has mencionado que para este libro te has inspirado en este camino de Wayne Dyer, de Deepak Chopra, de Robin Sharma, de otros expertos. Hablemos un poco de toda esta energía que se ha concentrado, creado a partir de estos grandes genios inspiradores y que ha llegado a tu mente como este compartes al mundo en la vida en Rose. Claro, pues precisamente por eso, ¿no? Porque han sido grandes maestros a través de los libros. Wayne Dyer, bueno, en casa lo llamábamos el abuelo, porque es que como había libros suyos por todos sitios, que sí su película, la banda sonora de la película, en fin, era como alguien, escuchábamos de él a diario, entonces es como le decíamos el abuelo. Wayne Dyer para Total, mí total. es... Sí, para mí es mi autor preferido en habla, en habla inglesa. Mi autor preferido en habla inglesa, en habla española, debo decir que es Francesc Miralles, el autor del Ikigai. Entonces, todas estas personas que a mí me han inspirado, me han ayudado, que sus libros en un momento dado o sus mensajes me han hecho, pues eso, ¿no? Ver la vida con otra perspectiva, incorporar cosas positivas, conectar con la esencia, con la fuente, con la inspiración, he querido compartirlas en el libro porque son mis inspiraciones, ¿no? Entonces, todos estos autores de los que yo he leído muchísimo y que hay libros de ellos por toda la casa, ¿no? Pues lo que son sus perlitas, sus esencias, he querido también plasmarlos ahí, ¿no? En la Vie en Rose, porque creo que es un acceso muy directo a eso, ¿no? A ver la vida con esos cristales de colores. Siempre, siempre la Mi Ana, ¿y inspiración de dónde? las personas creo que es vital. Totalmente. Pues, ¿dónde podemos encontrar ese libro y tus otros libros? Compartamos un poco dónde podemos comprarlo, dónde podemos conseguirlo, porque muchos ya estarán antojados y les quiero recomendar que se ve apasionantísimo. He tenido la posibilidad de ver algunas de sus páginas ya y se ve maravilloso y muy, pero muy inspirador. ¿De dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues mis libros están en Amazon, tanto Vive la Vie en Rose, que lo podéis encontrar en Amazon, como el manual de auto-coaching, La varita mágica, que os lo voy a mostrar aquí también.
Me fascina. ¿Vale? Esto es más un manual de trabajo. Aquí hay muchos espacios en blanco y esto es personal e intransferible. Es decir, cuando lo comienzas es para ti y es para, pues eso, ¿no? Llenarlo, Hacerte rayarlo. ese proceso de auto-coaching que dices, bueno, pues quiero comenzar por esto o antes de hacer un proceso con algún profesional o quiero comenzar a indagar sobre mí, sobre cómo conseguir mis sueños, ¿no? Entonces, ahí están en Amazon. El libro de Mionino, que es este de aquí, Ñonino. es de psicología, es para niños y es sobre los muñecos de apego tan importantes en Mm. los niños, estos muñequitos, ¿no? Que llevan los niños a todas partes y un poco explicarles también desde la visión del niño a los padres qué importancia tienen. Súper importante todo esto. Mi Ana, toma el libro La vi en Rose para que enseguida nos tomemos una foto y podamos compartirla en las redes sociales para que nos quede y nos podemos tomar la foto así con nuestros libros y poderlas publicar. Pues Queremos genial. invitarlos para que nos acompañen entonces con La vi en Rose también y los otros libros de Ana para que nos acompañen. Miren, me encuentran en Amazon, dijiste, ¿verdad? En Amazon están, ¿sí? Perfecto. Y luego, pues si quieren contactarme a mí, pueden hacerlo en mi canal de YouTube, que es Ana González Coach. Ahí entrevisto a expertos. Ha sido un placer también tenerte a ti como invitado. Nos hemos reído y Eh, hemos pasado bueno. Sí, sí, sí. Y también pues hago unos podcasts aparte en los que ayudo también a las personas con temas de psicología positiva, de coaching, de crecimiento personal, profesional, de bienestar, de espiritualidad. Y estos los podéis encontrar en mi canal en iVoox, Una cita contigo. Y después, para encontrarme en redes donde soy más activa es el LinkedIn, Ana González Coach. Y en Instagram también estoy, que podéis encontrarme como Ana González, una cita contigo. Todo No, qué junto. placer compartir contigo, mi Ana. Qué maravilla esta camino de encontrar el placer para inspirar nuestra vida. Yo no me quisiera ir sin antes compartir un poco acerca del Festival Mundial de la Felicidad, que hemos Mm. sido partícipes y tú también eres una líder de es de este evento que ahora se magnifica y se vuelve exponencial y cada vez vibrando más con los temas de felicidad. Compartamos un poco para las personas que vayan a ver en cualquier momento de la vida, en un año, en 5 años, en 10 años, que es el festival del World Happiness Fest, de la felicidad, y cuál es el propósito. Ujú. Bueno, pues como mi propósito está tan relacionado con la felicidad, yo quería hacer alguna colaboración al respecto y cuando descubrí la Fundación Mundial de la Felicidad dije, bueno, pues ya está, este es mi lugar, ¿no? También para poder aportar al mundo y poder co-crear, ¿no? Que es de lo que se trata, todos juntos. Entonces, bueno, pues este año el festival se va a celebrar en varias ciudades alrededor del mundo. En torno al 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad y entonces en torno a esa fecha, pues en diferentes países va a haber el evento de 3 o 4 días en el que el objetivo es conectarnos con nuestro bienestar, con nuestra felicidad, es conectarnos con todo el conocimiento y el aporte de grandes expertos que van a venir como ponentes para precisamente, sí, para precisamente hacer esa celebración, pero ese acceso a ese bienestar que nos merecemos en todos los entornos, no solo en el personal, sino también en el profesional, en el educativo, en cuanto a ciudades felices, escuelas felices. Entonces se va a hablar de muchísimos temas y van a venir muchísimos expertos a nivel mundial y creo que es una oportunidad, ya podamos ir presencialmente como de conectarnos vía online a un evento que precisamente nos va a proporcionar gafas de colores seguro. Total, total. Mi Ana, no me quiero ir sin antes compartirles mi más reciente publicación, que habla precisamente de volver a los bosques. Nuestro futuro es bosque, de cómo volver a los bosques y tener herramientas para enfrentar el calentamiento global. Y me he encontrado que el contacto con la naturaleza es uno de los predictores de la felicidad. ¿Qué podrías decirnos frente al tema de placer
y conexión con la naturaleza? Bueno, pues es volver a nuestra esencia, ¿no? Yo creo, para mí la conexión con la naturaleza es vital. O sea, en mi libro hablo de pues cómo observar las estrellas, ¿no? Y ya sentirte esa pequeñita mota de polvo en el universo, pero a la vez estar hecha del mismo material que el universo, es necesario, ¿no? Para conectarnos con nuestra esencia, pero en la visita a los bosques, a la naturaleza, a un jardín, a una playa, poner los pies en tierra y caminar, ¿no? Descalzo. Todas estas cosas nos llevan a conectar con nuestro bienestar y además es que está demostrado, ¿no? Científicamente de que nos aportan muchísimos beneficios. Así que eso hay que expandirlo, hay que difundirlo, hay que ponerlo de moda, el ir a los bosques, el ir a la naturaleza. Yo lo utilizo en mis procesos muchísimo y veo, bueno, pues eso, que funciona fenomenal y que nos gusta, lo necesitamos y creo que es necesario. Por eso también conservarlos, por eso también la felicidad habla del tema del medio ambiente y de esta relación con la naturaleza. Total, por aquí me preguntan que dónde se consigue, en amazon.com. Nuestro futuro es bosque de Jordi Duque, lo van a poder conectar y ahí también hablamos de la felicidad y los placeres de la vida. Tengo a 11 expertos invitados para compartirles de todo este mundo del universo, de nuestro futuro es bosque y cómo tener herramientas para enfrentar el calentamiento global. Mi Ana, qué placer, qué gusto compartir contigo y qué placer, nuevamente lo vuelvo a decir, qué placer esa experiencia de expansión que me generó esa conexión. Espero que a ustedes también les hubiera ocurrido, porque conversar con Ana es fascinante y su libro, La Vida en Rose, que nos hablará como ese manual para conectarnos con los placeres que nos inspiran en la vida. Mi Ana, un mensajito final para despedirnos de ti el día de hoy con Ana González, psicóloga, coach y autora, en directo desde España. Pues nada, yo os animo a todos a descubrir cuáles son los placeres de vuestra vida y a ponerlos en práctica y, por supuesto, a ver la vida de color de rosa si es necesario, pero por lo menos con esas gafas de colores. Y de verdad, esa felicidad, esa alegría de vivir, esa pasión, esa creatividad, compartirla, difundirla, contagiarla, porque es necesario y el mundo necesita personas inspiradoras en ese sentido. Pues mi Ana, bienvenida a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Feliz de compartir contigo y a usted les digo muchas gracias por estar aquí presentes en esta conversación extraordinaria. Estoy seguro que nos vemos próximamente con otro gran invitado en estas conversaciones, los Happy Talks, que también podrás verla en Instagram y en el canal de YouTube Jordi Duque. Un placer compartir con todos ustedes. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.